el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Y 17 minutos de la tarde, empezamos dándoles un dato. Sepan que más de 1000 madres y padres se han inscrito para aprender a separarse en un congreso que se llama Creando Nuevas Familias. Va a tener lugar online del 21 al 25 de junio para ayudar a aquellos que se han inscrito a llevar a cabo una separación consciente. Y queremos saber qué es esto de la separación consciente. Nos atiende Rocío López de la Chica, una de las promotoras del Congreso Creando Nuevas Familias. ¿Qué tal, Rocío? Bueno, enseguida nos va a atender, sí, Rocío, que nos va a contar esto de la separación consciente. Yo no sé, Miriam, si tú habías oído este término, este concepto. Pues la verdad es que concretamente ese término no, y me sorprende porque yo me dedico por eso te pregunto que sí, sabes de este tema. A procesos de separación y en general de desencuentros familiares, aunque ya sabéis que yo soy muy defensora de la vía de la mediación, para llegar a acuerdos de este tipo y resolver los conflictos en el seno de las familias. Pero me parece muy bien, todo lo que sea consciente, a eso yo me apunto. Bueno, pues ya sabemos, ya tenemos la llamada que nos va a dar respuesta a esta pregunta de la separación, con este término, separación consciente. Ahora sí nos atiende Rocío López de la Chica, como decíamos, una de las promotoras del Congreso Creando Nuevas Familias. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es si este concepto está relacionado con el Congreso en sí o realmente es más amplio y es una manera de llamar a este tipo de separación, que ahora nos dirá efectivamente en qué consiste la separación consciente, Rocío. Bueno, la separación consciente tiene dos pilares básicos, que la primera de ellas es tener en cuenta en todas las decisiones las necesidades de las criaturas, es decir, poner en el centro de cada una y todas las decisiones que se toman en el proceso, que son muchísimas, sus necesidades reales. Y por otro lado, el otro pilar básico de las separaciones conscientes tiene que ver con que cada progenitor se coloque en el centro de su vida, o sea, en el yo adulto, en su centro interior, para no colocarse en el ego, porque si se coloca en el ego es muy fácil entrar en batallas, en peleas, donde terminan siendo un niño y una niña peleando y las criaturas se quedan huérfanas emocionalmente porque no hay quien les mire, quien les atienda y quien les sostenga emocionalmente en un momento de cambio, como es un proceso de separación. Rocío, buenas tardes. ¿Cómo llevar a cabo una separación consciente desde el aspecto legal y emocional? Porque, pues, no sé, no debe ser tarea sencilla, ¿no? No es tarea sencilla cuando una de las partes no está disponible para ello. Cuando las dos, que cada vez, muy poco a poco, pero cada vez son más parejas las que apuestan por ello, sí que es muy fácil. Es muy fácil porque ya desde el punto de vista legal es posible, se pueden llegar a acuerdos previos, no hay necesidad de llegar a juicio, que cada vez se llegan a menos, hay menos menos divorcios contenciosos y además cada vez está proliferando más la figura de la mediación, donde tiene muy en cuenta el aspecto emocional además del legal. Entonces, cuando cuidamos el aspecto emocional es mucho más fácil y más llevadero. La cosa se complica cuando una de las partes se coloca en su ego, se coloca en su niño interior desde sus heridas y no ve más allá de su ombligo. ¿Ahí es posible una separación consciente? Sí, rotundamente sí. Ahora bien, no se van a cumplir los ideales que todos desearíamos, pero dentro de lo que es un divorcio pueden no traumatizarse a los hijos, no se tienen por qué traumatizar. Con que una de las partes esté disponible para sostenerles emocionalmente, se puede reparar el daño que la otra parte pueda estar haciendo. Hola, buenas tardes, Rocío. Yo precisamente soy abogada y mediadora familiar, con lo cual pues me siento muy concernida por el discurso que le estoy escuchando, que naturalmente comparto al 100%. Me interesa mucho la idea que ha trasladado respecto a que los adultos efectivamente ejerzan como tales, ¿no? Porque se tiende un poquito al infantilismo. ¿Le parece a usted que estamos ahora mismo en una sociedad donde los adultos a menudo se comportan como niños y a los niños les obligamos a comportarse como adultos o de una edad superior a la que tienen? Sí, sí, es una tendencia que tenemos precisamente porque tenemos la mirada puesta mucho fuera. Y es verdad que hay conceptos que son relativamente nuevos de los últimos años, como niño y niña interior, que se asocia a cosas más
pues o espirituales o incluso espirituosas, y no, y son cosas muy terrenales que tienen que ver con esa falta de educación emocional que hemos recibido, con esas necesidades emocionales que no fueron atendidas en nuestra infancia, porque nuestras madres y padres, haciendo lo mejor que supieron y pudieron, no tenían estas herramientas. Entonces, esa parte que está herida, que nunca se ha reparado, sale, y sale como con reacciones automáticas, con dependencia emocional, con muchas cuestiones que los adultos, si no nos hacemos cargo, pues somos niños y niñas en cuerpos adultos exigiéndoles a los peques cuestiones que no son capaces porque su desarrollo cerebral no tiene la madurez necesaria para lo que les exigimos. Uh-huh. ¿Y cómo conseguir la separación consciente cuando una de las partes, digamos que es más reticente a la separación? ¿Cómo lograr ese acuerdo? Ahí es muy importante que la persona que sí está por la labor de una separación consciente, para poderse mantener en su centro y poder atender las necesidades de sus criaturas, encuentre apoyo. Apoyo porque si no es muy fácil engancharse a la batalla, a la pelea, a la lucha y perder entonces el norte de quienes en este momento más necesitan el apoyo. ¿Y cómo hacerlo? Pues con apoyo familiar o de amistades, cuidando ese apoyo porque no siempre ayuda ni suma, o de recursos o de profesionales. Y a partir de tener ese apoyo en el que esa persona se pueda sentir respaldada, es más fácil que vaya tomando las decisiones en base a las necesidades de sus peques. ¿Cómo si la otra persona no está por la labor y entra en la lucha? Bueno, ante una decisión que hay que tomar, la otra persona puede estar en su ombligo y mirar solo por sí misma, pero entonces con lo que la otra persona tiene que decidir, con el margen de decisión que tiene, hacerlo mirando la necesidad de sus peques. Eso es lo importante, porque de lo contrario nadie va a mirar por ellos, y lo que necesitan es sentir que pertenecen. La necesidad de pertenencia hay que cubrirla, es muy importante, de seguridad, confianza, protección, de cuidado, de que son amados. Si todo eso una de las partes la cubre, emocionalmente son mucho más que el 50%. Vamos un paso más allá, ¿no? Se produce la separación, Rocío, y la pregunta es, ¿y cómo lograr, porque también lo van a abordar ustedes en este congreso, cómo lograr la armonía familiar cuando llegan nuevas parejas a esa familia? Sí, en ese momento es muy importante cuidar el conflicto de lealtades. El conflicto de lealtades sí es lo que más puede llegar a perjudicar en un proceso de separación a los niños y a las niñas, porque antes de la adolescencia, en la primera y segunda infancia, su mamá, su papá es su Dios y su diosa. Y son unos lugares en su corazón que, sea como sea el padre o la madre, o hagan lo que hagan, tiene un lugar sagrado en su interior. Por lo tanto, es importante que sientan que aunque llegan nuevos miembros a su familia, ese lugar es respetado. Que a mí a lo mejor puede no gustarme el hombre, ¿no?, con el que me case, pero sí le respeto el lugar como padre, que no es el caso, ¿no?, porque hay muy buena relación, pero que le respeto ese lugar. Y eso, en la medida en la que lo cuidemos, es más fácil que sientan que pueden querer a esas nuevas personas. Y entonces establecer una relación con una base en calma y sólida. Pero el conflicto de lealtad es lo que más hay que cuidar en ese momento, y guardar mucha comunicación, porque cuando son familias enlazadas, como la nuestra, que cada uno aporta hijos de una relación anterior, hace falta mucha comunicación, porque ya entran en juego en la familia muchas personas. Y ahí, en la medida en la que los adultos se hagan cargo de cada situación, podrán acompañar más los miedos que se mueven, las inseguridades, como el conflicto de lealtad o como el miedo a perder su sitio. Porque cuando entran nuevas personas, como si mi mamá ahora quiere mucho a este hombre que no es mi papá, ¿qué va a pasar conmigo? O si llegan nuevos hermanos, llegan hermanastros, pueden ser que ocupen lugares diferentes, que un hermano mayor ahora sea un hermano mediano, uno pequeño sea un hermano mediano. Esos roles en la familia, en el sistema familiar, cuando son modificados, les genera mucha inseguridad y entonces miedo. Hay que cuidar que se sientan que su lugar no cambia, que no lo pierden, y que puede querer tanto a papá como a mamá como a esta persona nueva que llega. En esa línea, enseguida también le voy a preguntar, Miriam, pero me parece que va un poco enlazado a lo que usted está respondiendo también. Creo que se intenta también desmitificar el rol de madrastra, ¿verdad? Como mujer mala. Sí, esa palabra la tenemos todo el mundo muy asociada a la Cenicienta y a tantas otras historias y cuentos en los que la madrastra es malvada. Y la madrastra es una persona de carne y hueso. Yo misma yo soy madre y soy madrastra,
Y lo importante es entender que no es una rival de la mamá. Muchas veces los miedos que se mueven es que la mamá puede sentir que si llega esa persona y mi hijo quiere a esa persona, entonces ya me quiere menos a mí. O que mi puesto sagrado en su corazón peligra. O que, claro, yo soy la mamá y yo soy la que pone los límites y la otra tiene el papel fácil, que es el divertido. No, al final en el Congreso lo que se ve precisamente es que los miedos de una madre separada y los miedos de una madrastra son los mismos miedos de una moneda, pero visto desde las caras diferentes. Y tiene mucho que ver con inseguridades y miedos propios. Entonces, sí, lo tratamos de desmitificar porque cada vez hay más familias enlazadas, separaciones, madrastras, y la medida en la que las personas adultas podamos entendernos y mirarnos con humanidad y compasión, favorecemos siempre a los hijos y a las hijas. Pues sí, así es. Yo quería volver otra vez un poquito a la condición inicial de ser padre y ser madre, ¿no? A ejercer esa paternidad y esa maternidad. Siempre me ha parecido muy curioso, paradójico o contradictorio incluso que vivamos en un mundo donde se nos exige a veces capacitación, acreditación, titulación, formación para ejercer muchas actividades y curiosamente para tener hijos no se pide nada. Y yo a veces me pregunto, ¿sabemos realmente los adultos qué significa tener hijos y sobre todo tener hijos menores de edad? Yo por su experiencia, ¿cómo ve usted un poquito esta situación? Bueno, yo creo que no sabemos, que es el único título que recibimos antes de serlo. Y creo que que cuando nace nuestro hijo nacemos como madre y como padre. Y ahí vamos aprendiendo en el camino. Por eso me parece tan importante que nos responsabilicemos del cargo que tenemos, del rol que asumimos a partir de su nacimiento para, si no lo hemos hecho antes, a partir de ese momento formarnos, informarnos. Es muy importante para poder educarles de una forma completa y atendiéndoles sus necesidades básicas, que es lo que va a permitir que después crean una sociedad más sana. Uh-huh. Rocío López de la Chica, una de las promotoras del Congreso Creando Nuevas Familias. Gracias por contarlo aquí en Tarde o Temprano. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hacía especial hincapié, ¿no?, en el egoísmo, ¿no? Sí, el ego. El ego, sí, ¿no? El sí, yo, sí. ¿no? Es que esa yo creo que es la madre de todas las batallas, ¿eh? Y la que a los adultos nos deja a la altura de los niños. Y en la mediación también pasa lo mismo, Miriam, que... Sí. En la mediación, que es un proceso voluntario, pasa lo mismo porque, claro, nos enfrentamos a un conflicto con dos personas distintas, con dos visiones distintas, con dos situaciones distintas, pero sobre todo en el caso de que haya hijos en común, es muy importante, como ha dicho Rocío, que esos hijos se coloquen en el centro del debate sin dejar tampoco a los padres a un lado, pero claro, es que es muy distinto haber formado una familia que no haberla formado. Yo creo que eso es una responsabilidad que además los que somos padres lo sabemos, nos vincula para toda la vida, porque los hijos son para siempre. Y es muy importante dar la talla como adultos, a pesar de que las relaciones de pareja, pues en ese momento hayan desaparecido, o al menos la relación sentimental, porque luego se va a mantener a lo largo del tiempo, y eso es bueno, es beneficioso. Aunque luego haya nuevas parejas, pero es importante mantener siempre ese tono, por lo menos de respeto, si puede ser también de cordialidad, pues miel sobre hojuelas, pero es esencial. Tenemos testimonio de una oyente que nos cuenta que lleva divorciada desde hace 13 años, que dice que nunca ha habido mal rollo, nos dice textualmente, mucha gente piensa mal y se pregunta cómo lo hacemos, dice que en su casa viven su hijo, su ex, su esposa y su hijo pequeñito. Divorcio con mucho conocimiento y respeto, que se quieren mucho y que están muy felices, que el pequeñín es un regalo. Pues un testimonio realmente... significativo de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Dice que ojalá mucha gente coja conocimiento y deje los rencores y ese mal de venganza. Pues mira, un ejemplo de que pues se sí, puede para conseguir. darle la enhorabuena desde luego a nuestra oyente y las gracias por su testimonio, que es muy esclarecedor de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pues sí. Dice otro oyente que los hijos no son propiedad de nadie. Quiere decir que padre y madre, pero que ninguno de los dos ahí debe, ¿no?, preponderar. Y no solo eso, sino que tienen derecho a tener un padre y una madre. Claro que sí. Yo soy muy defensora de
de esa posición? Bueno, pues es un asunto, ¿no?, bien interesante y también bien complicado de gestionar y por las dos partes, ¿no? Sobre todo cuando hay ese ego del que hablábamos, que es bastante nocivo, ¿no? Y sobre todo que no se utilicen como arma arrojadiza, ¿eh? Eso es muy importante. Utilizar a los niños como arma arrojadiza en una separación, yo creo que es una de las irresponsabilidades, ¿no?, más terribles que puede cometer un adulto. Sí. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.